Son las 12 en punto del día. Ya es una tortura que a esta hora, en lugar de invitarlo a uno a un buen almuerzo, lo estén invitando a escuchar una conferencia de derecho procesal. Por más que la queramos asociar a derechos fundamentales, no deja de ser una tortura. Quisiera, por esa misma razón, recordar un antiguo chascarrido escuchado al profesor Ramiro Bejarano en alguna oportunidad para un auditorio como este que está escaseando justamente por la hora. Decía que algún profesor de derecho muy angustiado empieza a dictar una conferencia y nota que el auditorio lentamente se va retirando, lenta e imperceptiblemente como el aluvión. En determinado momento el conferencista, muy angustiado, ve que solamente le queda un interlocutor. Él saca un revólver, lo pone sobre el atril y le dice a quien en ese momento lo escucha: si se sale, le disparo. El interlocutor le pregunta tranquilamente también, pero angustiado: dígame, ¿cuánto le está faltando, señor conferencista? Me faltan solamente 5 minutos. Entonces dispare, le dice él. Con semejante advertencia, me queda ahora dar las gracias a la Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, a todos sus miembros, a los miembros de este cálido instituto, laborioso instituto, con quienes nos unen especialísimas razones de hermandad con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, quienes sabemos lo que significa realizar un evento de estos, sabemos igualmente los desvelos y toda la entrega que debe hacerse para su éxito. Saludo igualmente a la comunidad de profesores iberoamericanos que nos acompañan en esta oportunidad y que, por supuesto, honran este Congreso. Muy brevemente, esa es tal vez la manera de corresponderles la amabilidad con que ustedes en este momento me escuchan. Voy a hablarles de los derechos fundamentales en el recurso de casación. Y lo hago con rubor porque sé que aquí hay personas con muy buen conocimiento de la materia. ¿Por qué no recordar al profesor Jimeno Sendra, que nos acompaña y que en el día de ayer tuvimos oportunidad de escucharlo, que ha sido una persona que ha escrito sobre este tema en la República Española, sobre conocido recurso extraordinario de casación por vulneración de derechos fundamentales de carácter sustancial y el recurso extraordinario por infracción procesal cuando hablamos de recursos fundamentales de carácter meramente procesal. Y el objetivo de esta charla, de estos comentarios, es el de hacer una invitación a la comunidad jurídica latinoamericana de la necesidad que tenemos de implementar herramientas que permitan el tratamiento eficaz de los derechos fundamentales en el recurso de casación. Todos sabemos que después de la segunda posguerra, sobre las cenizas que dejaba la tragedia, se construyó lo que conocemos hoy como el Estado constitucional. ¿Y qué nos trajo a nosotros el Estado constitucional con toda esta carga de neoconstitucionalismo en el que se sustenta? Por un lado, la supremacía de la Constitución política y la positivización de los derechos fundamentales. Esto significa para nosotros que a partir de la instauración de esta generosa cultura del respeto por el hombre, se dijera que a partir de este momento la gran cúspide, no estábamos diciendo nada que de pronto no hubiéramos escuchado atrás con el profesor Kelsen, pero se decía ahora que la cúspide de la Constitución implicaba
una vinculación rigurosa, no solamente de la ley, sino también de todos los poderes del Estado frente a los mandatos de la Constitución y todo el entramado de principios y de valores que nunca antes habíamos aplicado. Nosotros teníamos la Carta como una especie de guía ideológica, como un proyecto de viaje, pero no lo teníamos como aquel instrumento de vinculación rigurosa de la Constitución con la ley y con los poderes públicos que estructuran el Estado. Y esto frente a la casación nos podría entonces generar tres interrogantes. ¿Debemos en casación abandonar la función de nomofilaquia que trae todo este tema de la unificación de la jurisprudencia, todo este tema de la protección del derecho objetivo para dedicarnos a la protección de derechos fundamentales? ¿Cuál es la posición del recurso de casación en este nuevo ámbito de derechos fundamentales que trae el neoconstitucionalismo? ¿Y cuál es la posición de las Cortes, de los órganos de cierre, como también de todo el entramado de quienes fungen en esa extraordinaria función de la jurisdicción, que no es más que, recogiendo las palabras de Calamandrei, en ese nuevo ámbito neoconstitucional, repetir que el hombre no es el cero del universo, sino el todo del universo? ¿Cuál es la función de la jurisdicción en el Estado constitucional para de esta manera poder responder a estas preguntas? Nosotros no pretendemos jamás que se abandone lo que tradicionalmente se han conocido como las funciones del recurso de casación. Lo que nosotros pretendemos es que se utilice también este estadio extraordinario para la protección de los derechos fundamentales. ¿Quién dijo que el exceso de rigor del recurso extraordinario, quién dijo que aquella clasificación de causales en números clausos, quién dijo que aquella tradición que dimana de la organización del recurso con origen francés impide que nosotros podamos hacer una implementación del mismo en el ámbito de lo que hoy conocemos como la cultura de los estados constitucionales o del neoconstitucionalismo? Esto de la Constitución, expuesta como lo hemos comentado, en palabras de Luigi Ferrajoli, nos genera a nosotros unos nuevos paradigmas. Y en ese nuevo paradigma se destaca el tema de la defensa de las garantías en la organización social que terminan en el ámbito nuestro, en el ámbito del recurso, siendo especialmente garantías de carácter procesal. Ese paradigma en esa función jurisdiccional se desarrolla en 5 aspectos muy concretos que podríamos enunciarlos de la siguiente manera. Primero, los componentes del constitucionalismo, que ya los mencionamos al comenzar: valor normativo de la Constitución, interpretación según la Constitución y prevalencia de los derechos fundamentales. El cambio de naturaleza de la legalidad ya no es una legalidad que condiciona y disciplina. Además de que condiciona y disciplina, esa legalidad a su vez está condicionada y disciplinada por el entramado normativo de la Constitución política. Hay una doble superioridad de la Constitución en el contenido y en la forma. En el contenido, por lo que hemos repetido aquí, como que de allí surge justamente en el entramado de valores y principios todo el entorno normativo, lo que en última reclamamos como derecho. Y formal, porque ya no podemos nosotros hacer un cambio tan sumamente aleatorio y permanente del destino que en últimas ha trazado el constituyente primario, sino que hay unos requerimientos mucho más rigurosos. Y hay también una supremacía sociológica, que es el entendimiento que tienen ya nuestros pueblos acerca de lo que les pertenece por su propia construcción, por la construcción que surge de los derechos fundamentales, de la Carta de Derechos en concreto. Cuarto punto es tener la jurisdicción como límite del poder del Estado. Esto antes no estaba tan claro. Hoy sabemos que vamos a la jurisdicción
como quien yo finalmente voy a lo que me va quedando de esperanza. Es allí donde encuentro entonces el valor sustancial hoy por hoy de la jurisdicción. La jurisdicción es fundamentalmente democracia. La jurisdicción es fundamentalmente el sustento ético del Estado de Derecho. Y quinto, el tema de entender también los derechos económicos, sociales y culturales como la sustentación de los derechos fundamentales. ¿De qué nos sirve hablar de derechos fundamentales sin derecho a la salud? ¿De qué nos sirve hablar de derechos fundamentales sin derecho a la educación? Pues bien, en los derechos económicos y sociales se sustenta eficaz y materialmente los derechos fundamentales. En estas anotaciones sobre los paradigmas o el cambio de paradigma que propone este hombre extraordinario de Luigi Ferrajoli en sus 70 años, que se gastó 50 años enseñándonos qué es garantía y hoy por hoy escuchado y reverenciado por la cultura jurídica continental europea, nos permite a nosotros hablar de cuál podría ser el papel del recurso extraordinario de casación en este Estado constitucional. Sobra está decir que el recurso sigue siendo técnico y restringido, no es una tercera instancia, no es un nuevo debate sobre los hechos y las pruebas, de ninguna manera. Es un recurso concebido desde sus orígenes como un riguroso instrumento técnico para cuando ya se han agotado todos los debates en las instancias, hablar de la legalidad de la sentencia frente a la cual o que constituye finalmente el objeto del ataque en casación. Pero lo que queremos proponer en estas breves ideas es la necesidad de reformularlo como instrumento complementario de protección de los derechos fundamentales. Profesor Jimeno Sendra estará pensando que esto es un poco llover sobre mojado, porque yo sé que en España tienen bien desarrollado ya este tema, digamos con todo respeto que un poco anárquicamente, como él en algunos textos lo desarrolla, porque allí por alguna patología de las Cortes relacionada con tema de mayorías en las votaciones, se terminó haciendo una excisión entre lo que podríamos conocer como los vicios in judicando de los vicios in procedendo y separar en dos recursos: el recurso extraordinario de casación por violación de derechos sustanciales, fundamentales sustanciales, como lo hemos repetido y como lo habíamos dicho ya, y el recurso extraordinario por infracción procesal por vulneración de recursos fundamentales de carácter procesal. Pero esto es en España, que nos lleva de todas maneras una muy buena ventaja a nosotros. Estamos hablando de lo que nosotros podríamos referir en algunos países latinoamericanos y yo obviamente, especialmente de Colombia, que es mi casa y que es de la única que yo puedo finalmente hablar con alguna legitimación. El proceso de reformulación del recurso implica para nosotros entonces algunas consideraciones y aquí les pido la licencia de que me permitan referir el tema nuestro, el tema colombiano. Acompañan en el día de hoy algunos profesores también de mi país y seguramente me van a acompañar en las reflexiones que estamos formulando. Primero, en Colombia, la tradición y regulación normativa del recurso de casación ya data de poco más de 125 años. Calendas de 1886, cuando surge el recurso de casación, todo fundado en la doctrina francesa que construye la teoría y la fundamentación pragmática del recurso. Nuestro código
traza una regulación normativa que viene desde allí, desde 125 años atrás, y en esencia lo que estamos diciendo es que podemos ir a casación por razones de violación directa, violación indirecta de la ley, en sus versiones de errores de hecho y errores de derecho, vinculados al aspecto probatorio, igualmente en casación por razones de incongruencia de la sentencia, por contradicción en su parte resolutiva, aquellas decisiones contradictorias, y también porque nosotros vulneramos en algún momento los límites de la prohibición de la reformatio impeius o la nulidad del proceso que no se encuentre debidamente saneada. Digamos que frase más, frase menos, viene aquí la regulación de nuestro acervo normativo en torno a los recursos de casación. Fines y configuración. Los fines están dados tal cual los tomamos de sus orígenes. La nomofilaquia, algo así como el tema de la protección del derecho adjetivo, la unificación de la jurisprudencia nacional y la protección del injusto, pero obviamente como un derivado de aquellos fines que podríamos llamar primordiales de la casación. En los últimos 17 años, 15, 17 años, y a raíz de que nosotros tenemos desde 1991, ya llevamos 30 años, 20 años, discúlpenme, de una cultura de Estado constitucional a partir de nuestra Constitución de 1991, que tiene una muy vigorosa Carta de Derechos. Y la Corte Suprema de Justicia, sin mirar de soslayo, sino de manera muy responsablemente, el tema de dicha Carta de Derechos fundamentales, ha venido entonces en sede de casación realizar una tarea de desformalización del recurso. Y esa tarea de desformalización del recurso se ha dado a través de una producción de decisiones judiciales que han estudiado a fondo el tema del debido proceso y el tema del acceso a la justicia de manera principal. Parejo con el comportamiento de la Corte Suprema nuestra, ha habido también unas manifestaciones muy tímidas y esporádicas del legislativo, haciendo igualmente una desformalización de dicho recurso. En el tema legislativo, valdría la pena recordar que hace unos 25 años ya habíamos dicho que en la casación no íbamos a exigir esa calificación que nosotros exigíamos de la vulneración. Díganos recurrente cuando estamos frente a una vulneración por falta de aplicación indebida o interpretación errónea, que se volvió todo un gran enjambre de teorías y que hacía muchas veces dificilísimo construir un recurso de casación. Posteriormente, esto fue una reforma de por lo menos el 70% del Código de Procedimiento Civil, que data de 1989, un poquito antes de nuestra Constitución del 91. Ya en el año 2009, una nueva simplificación de la casación se da y se instituye el tema de la posibilidad de hacer una casación oficiosa. Le entregamos nosotros a nuestra alta corte la posibilidad de que en protección de derechos fundamentales específicamente pudiera ser una selección oficiosa de la casación para atender los fines de los que hemos hablado antes, pero repetimos, había allí una posibilidad de que la Corte hiciera, como en efecto lo ha hecho, una especial referencia a derechos fundamentales. Esa tendencia de defensa de derechos fundamentales, sin que existiera causal de casación relacionada con este tema, se ha dado fundamentalmente a través de decisiones judiciales que podríamos referir muy brevemente de la siguiente manera. Hace 15 años
sentencia del 12 de agosto, derecho fundamental a conocer sus progenitores, y entonces admite que allí debe hacerse un recaudo probatorio negado por el juez porque en su criterio se hablaba de extemporaneidad. Posteriormente, en el año 2005, hablando del derecho a la prueba, sobre tema de casación alegando una pretermisión de oportunidad probatoria porque no se permitió la realización de la prueba de ADN porque el progenitor lo impedía. La Corte en esto fue sumamente rigurosa, diciendo que ni más faltaría que una de las partes pudiera ponerse de ruana al proceso, que teníamos que nosotros ejercer como jueces para que se diera la oportunidad no solamente de pedir pruebas, sino también de la práctica de las mismas. Y de esta manera reconoció, repetimos, más como un tema de debido proceso que con otra razón, una especie de pretermisión de oportunidad probatoria. La verdad era que no se había pretermitido esa oportunidad, sino que se había vulnerado, pero para efectos de el acceso a la justicia implicaba en últimas una pretermisión de la oportunidad probatoria. Sentencia del 2007 sobre una grabación sin consentimiento. Algún juez acogió una grabación que se había practicado de alguna conversación que servía como prueba en el proceso, y la Corte Suprema vuelve a decir aquí que el proceso es fundamentalmente un instrumento ético y que yo no puedo buscar la verdad a cualquier precio, que tiene que haber una limitación, y esta limitación vuelve de nuevo al tema del debido proceso como derecho fundamental. Sentencia del 30 de septiembre del 2011, igualmente cae una sentencia porque un juez admite una escritura extemporánea sin contradicción. La Corte, obviamente, recabando sobre derechos fundamentales, dice que no puedo de ninguna manera basarme en una prueba que no ha sido sometida al tamiz de la contradicción. Y en cuanto a tutela efectiva o acceso a la justicia, recuerdo ahora sentencia del 2005, 25 de mayo, sobre un tema de interpretación de la demanda, algún casacionista diciendo que porque el juez interpreta la demanda había incurrido en una suposición de prueba, y la Corte llega a establecer que estuvo muy bien del juez hacer interpretación de la demanda precisamente para salvar el acceso a la justicia de manera concreta y real con una decisión de fondo. Y otra sentencia, y con esto no voy a insistir más en el tema, del 2009, sobre indebida acumulación de pretensiones en oportunidades anteriores, rigurosamente y formalmente tramitada por la Corte Suprema. En este momento hizo unas reflexiones especiales para decir que si yo encuentro una indebida acumulación de pretensiones, debo hacer interpretación de la demanda, debo revisar los hechos, debo revisar la prueba para conocer la intención del demandante sin atenerme a la muy rigurosa y específica acumulación en concreto de las pretensiones. ¿Qué traen los nuevos tiempos en tema de recurso de casación frente a la vulneración de derechos fundamentales? Repetimos que sobre esto ya hay una tradición que arranca en la República Española, con base en su Constitución de 1978, y que recae en los recursos que hemos comentado. Y en Colombia hemos dado un avance extraordinario con la ley 1564 de este año, de lo cual le habló ayer el profesor Jairo Parra Quijano, que es nuestro nuevo Código General del Proceso. Aquí nos acompaña un miembro de la comisión redactora, que es el doctor Marco Antonio Álvarez, a quien ustedes acaban de escuchar, un hombre del que no se debe decir que, a pesar de ser muy joven, sino que, además de ser muy joven, es un gran jurista, un jurista emblemático ya en nuestro país. Él hizo parte de esa comisión redactora y hemos entonces expedido en Colombia el nuevo Código de Procedimiento General del Proceso, Ley 1564 del 12 de julio del 2012. En este código hemos tenido el cuidado de recoger toda la construcción jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia, toda la construcción doctrinaria, y en un apego muy riguroso a nuestra Carta de Derechos y a la Constitución Política que hoy por hoy nos rige. Con dicha Carta de Derechos
una regulación que incluye entonces la defensa de derechos fundamentales en sede de casación. Fines del recurso de casación. Permítanme leerle dos artículos que trae este código y que resulta un poco ilustrativo de cómo nosotros hemos dado el salto a lo que podríamos llamar en los nuevos tiempos en recurso de casación. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender, 1, la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. Ya no hablamos solamente de la protección de la ley, ya hablamos de la integridad del ordenamiento jurídico. Lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno. Aquí hablábamos hace 2 días, antes de ayer, del tema de el control de convencionalidad. Pues todo esto que ya significa para nosotros, hemos oído en estas conferencias hablar de que nuestros jueces en cualquiera de nuestros países ya constituyen jueces de la organización latinoamericana de justicia que surge de nuestra Corte Interamericana de Justicia. En el tema de la instrumentalidad que nosotros tenemos en torno a derechos fundamentales, igualmente es fin en la casación proteger todos los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Hasta aquí el artículo 333 de nuestro Código General del Proceso. Y el artículo 336, hablando de causales de casación, decimos que son causales de casación en el recurso extraordinario, entre otras, el siguiente apartado: la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante, o quien dice, usted como magistrado no le agregue causales. Sin embargo, agrega la norma, podrá casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. De esta manera, prevé que la causal de casación encaminada a dejar sin validez la sentencia que ha vulnerado específicamente el derecho fundamental al debido proceso, y más adelante establece que también se puede atacar con tal recurso la sentencia que ha vulnerado derechos y garantías fundamentales, siempre que esto último no se hubiere alegado por vía de nulidad. ¿Qué futuro tendría el recurso de casación conforme a los lineamientos que hemos referido en esta breve charla? Primero, es importante que reevaluemos la posibilidad del análisis en sede de casación de los procesos que podrían ser objeto de la misma. Todavía siguen quedando por fuera del recurso de casación procesos que podrían darnos muy buenas luces a nosotros escuchando a la Corte Suprema o la órgano de cierre de cualquiera de nuestros países en torno a fenómenos de los cuales respecto a los cuales no se hace ningún pronunciamiento. En el caso nuestro tendríamos que hablar, por ejemplo, de procesos ejecutivos, en torno a cuyas excepciones bien valdría la pena escuchar a las altas cortes y tratar de esta manera de hacer un análisis mucho más integrado sobre la función de unificación de la jurisprudencia, que no se puede hacer a pedazos, no se puede hacer cementada porque no termina siendo tan eficaz la labor de nuestras cortes. Segundo, el tema de la oficiosidad. Yo sé que hay muchos juristas que protestan por la oficiosidad en casación, pero bien vale la pena insistir en la oficiosidad. Es importante que los magistrados de nuestras altas cortes tengan la posibilidad de escoger especiales litigios respecto de los cuales haya que hacer pronunciamientos en torno a derechos específicamente construidos en nuestras constituciones o en protección de los fines que trae la misma casación. Quienes se oponen dicen que con esto le quitamos al recurso de casación el rigor que introduce un recurso extraordinario, pero repetimos que una cosa no riñe con la otra. Nosotros debemos tener confianza en el criterio de nuestros magistrados en las altas cortes para esta selección oficiosa. Insistimos en que debe haber interés en el ordenamiento jurídico como tal y no solamente en la ley como tradicionalmente se ha dado. Insistimos igualmente en que el Ministerio Público
debiera tener la posibilidad de recurrir en casación para aquellos eventos en los que encontremos nosotros la necesidad de pronunciamientos de nuestras Cortes. Pensemos en interpretaciones caóticas, pensemos en dificultades en el manejo de determinadas interpretaciones. Bien valdría que el Ministerio Público pudiera intervenir reclamando por vía de casación la posibilidad de un pronunciamiento de las Cortes. Y, por último, queremos insistir en la necesidad que nos entrega la realidad, la de incluir en nuestros regímenes causales específicamente destinadas a la protección de derechos fundamentales. El desafío de estas reformas procesales radica no solo en cambiar unos artículos por otros, debemos generar progresivamente cambios generalizados en las culturas litigiosas de nuestros países que permitan la efectiva realización de los nuevos fines del derecho procesal como garantía de plena eficacia de los derechos fundamentales. Recordemos bien lo que otrora afirmaba el profesor Mauro Capelletti, de que debemos entender que el proceso civil es el espejo donde se reflejan de manera directa los conflictos de nuestra época y que tocan el corazón de la estructura de nuestras sociedades. Muchas gracias por la paciencia que han tenido conmigo y les deseo un feliz almuerzo.